que lleva adelante Israel. Decía el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, quien estuvo en Naciones Unidas hace poco, y nación que tuvo el valor, la contundencia de tomar una acción que fue demandar a Israel por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, que ellos no podían permanecer indiferentes cuando la lucha contra el apartheid, todo el apoyo internacional que recibió, tuvo los resultados que tuvo hace 40 años. No puede nadie en este mundo resultar indiferente. De este tema vamos a conversar con nuestro primer invitado. Se trata de Fernando Rivero, licenciado en Filosofía y abogado, especialista en Gobierno y Políticas Públicas, analista político internacional. ¿Cómo estás, Fernando? Siempre bienvenido. Sí, buenos días, Esther. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos tratando de desglosar un poco los elementos a nivel informativo y a nivel de opinión. Yo creo que en este tema nadie puede estar exento de emitir su opinión y emitir una condena contundente, porque si bien yo creo y estoy segura que tú compartes mi opinión, que toda persona tenga la creencia religiosa que tenga, el origen étnico, el color de piel, la preferencia sexual, la posición económica que tenga, merece respeto y un espacio en este mundo para vivir en paz. No puede hacerse indiferente ante lo que está haciendo el Estado israelí contra los palestinos. ¿Nos escucha, Fernando? Sí, te escucho, Esther. Sí, en efecto, lamentablemente hoy contra el pueblo palestino se perpetra un verdadero genocidio, una, digamos, campaña de aniquilamiento de un pueblo con fines que lamentablemente son inconfesables y que no tienen justificación ética, política ni religiosa alguna. Pero lo más grave, Esther, es que no solamente se intenta, digamos, aniquilar a todo el pueblo palestino, sino que ya el sionismo israelí, con apoyo de las potencias occidentales, comienza una escalada para tratar pues de aniquilar a otros pueblos en función del posicionamiento de los intereses geoestratégicos de las grandes potencias y también, por supuesto, del sionismo, de forma que hoy, bueno, la humanidad se encuentra en una encrucijada porque enfrentamos inclusive la posibilidad de una guerra con la utilización de armas de destrucción masiva y además de ello, por supuesto, una guerra que puede extenderse más allá de la región de Asia Occidental. Ahora, ¿qué posibilidades tú de que la guerra se extienda más? Ya en este momento participan, porque hay que decirlo así, tú ves las estadísticas incluso de fuego, de ataques que hacen distintos medios de comunicación. Hoy creo que todo el mundo está haciendo un resumen de este tema. Y ves que ya Yemen participa, Irán, Siria, Líbano. Ya es un conflicto regional. Incluso en Naciones Unidas el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, decía que Turquía no está ajena al conflicto, ni lo está mirando, en una clara alusión a la posición que tiene geográficamente Turquía frente a este territorio en guerra. Sí, Esther, en efecto, hay varios pueblos que en este momento conforman el eje de la resistencia, entre ellos Irán, las milicias de Hezbollah, también por supuesto el pueblo yemení, etcétera, que vienen haciéndole frente a la agresión sistemática del Estado de Israel allí en esa parte del mundo. Otras potencias emergentes se han pronunciado inclusive países de América Latina y el Caribe con diferentes signos políticos condenando esta campaña de exterminio que hoy lamentablemente enfrenta el pueblo de Palestina. Pero creo que esto además se constituye en un peligro para toda la humanidad porque se crea un precedente negativo.
Y ese precedente no es otro que el exterminio masivo de poblaciones enteras en caso de que algún gobierno de las principales potencias del mundo no pueda imponer pues sus intereses. De eso se trata en este momento. Ahora, la guerra podría ampliarse, podría escalar aún más, desde luego que sí. Digamos que en este momento las elecciones de Estados Unidos constituyen para la administración Biden un verdadero reto, y eso por supuesto está vinculado al tema energético, y quizás sea uno de los factores que ha llevado a que el presidente Biden le pida al Estado de Israel que en caso de atacar a Irán, como en efecto va a terminar ocurriendo, porque eso no va a parar, lo que se está discutiendo, digamos, en los círculos, en las élites de la Casa Blanca, es la mejor estrategia para atacar a Irán y evitar que Irán cierre el estrecho de Hormuz, con las consecuencias que en el plano energético eso tiene y cómo eso pudiera afectar la candidatura de Kamala Harris. Pero en todo caso no se está planteando una propuesta de paz, un acuerdo negociado para superar la crisis. Lo que se está planteando simplemente es qué tanto puede atacar Israel en este momento, y por supuesto por otro lado el primer ministro de Israel, Netanyahu, en una crisis política interna, tratando de utilizar este conflicto, esta escalada de violencia para poder evitar un desplome de su poder político a lo interno de Israel, de forma que enfrentamos una situación muy compleja, muy peligrosa, porque además nosotros de esta parte del mundo, me refiero a Venezuela, quedamos, digamos, en una situación donde todos los focos de atención se centran en nuestras grandes reservas de hidrocarburos. Recordemos que somos un país OPEC, recordemos que tenemos acá grandes... Sí, porque ahí entramos en otro tema, en un tema que se aleja un poco de esta situación tan compleja, donde el sufrimiento humano yo creo que hay que ponerlo en primer lugar, pero que ciertamente influye en toda la geopolítica del mundo, y es el tema petrolero. O sea, en esta región del mundo se concentra cerca del 40% de la producción petrolera mundial, y también el tráfico de ese petróleo. Sí, allí en Asia Occidental, por el estrecho de Hormuz, circula una buena parte del petróleo que va a los diferentes centros donde se consumen, digamos, esta fuente de energía, pero también ocurre lo propio en el Mar Rojo, donde el pueblo yemení ha tenido, digamos, la voluntad de apoyar al pueblo de Palestina. Y te digo todo esto porque indudablemente la vida está en primer plano, la paz como elemento que es un prerequisito para preservar la vida, pero también debemos decir que esto nos invita a una reflexión a los pueblos del mundo, y particularmente a países como Venezuela, toda vez que somos un país, insisto en ello, con grandes reservas de hidrocarburos. Y bueno, hoy la matriz energética marca, digamos, los móviles, las agendas de quienes hoy están incentivando la guerra en otras latitudes del planeta. Oye, pero además esto significa, y se revisaba este fin de semana un mapa hecho por el Diario Público de España, de dónde se concentran en este momento los mayores conflictos armados en el mundo. Y hay una enorme franja en África y otros puntos en Asia, incluyendo Ucrania, que está, digamos, allí entre Europa y Asia, que concentran los mayores conflictos mundiales. Eso significa un enorme monto en tráfico de armas. Esther, cuando inició el conflicto entre la OTAN y la Federación de Rusia allí en suelo ucraniano, cuando CIPRI hacía el Centro de Estudios para la Paz de Estocolmo, hacía los estudios de cuáles empresas habían acrecentado el comercio de equipamiento militar y servicios militares, bueno, las primeras 5 en el mundo eran de origen estadounidense. Indudablemente detrás de este tipo de conflictos siempre está la mano, digamos, de la industria militar estadounidense, los grandes capitales, las grandes transnacionales, atizando la guerra también para, bueno, lucrarse del negocio de la muerte. Esto indudablemente también está allí, es otro elemento que, digamos, apuntala pues la política de las grandes potencias. Bueno, unos números también para el análisis y la revisión. Dice algunas estadísticas de distintos portales que desde su fundación en 1948 Israel ha recibido
unos 158 mil millones de dólares en ayuda militar, solamente en ayuda militar, pero que para el gasto de defensa de Israel creció además desde 2022 y va alrededor de los 23 mil millones de dólares en este periodo, un aumento casi del 13% del presupuesto que destinaba a defensa, que ya era alto. Estados Unidos ha, digamos, convertido al Estado de Israel en un enclave donde, digamos, es la prolongación de la política exterior para esa parte del mundo de los intereses de las grandes transnacionales, y desde luego que allí eso explica pues por qué hoy Israel es el principal socio de los Estados Unidos, me refiero al socio militar. Si alguien, ¿a quién más apoya? En otras palabras, trato de aclarar que quizás no me supe explicar. ¿Cuál es el principal, digamos, país receptor de ayuda, de equipamiento militar por parte de los Estados Unidos? Bueno, Israel. Y esto da cuenta, por supuesto, de la importancia que tiene esa zona de Asia Occidental, pero adicionalmente también de lo que significa las grandes reservas de hidrocarburos que están allí, que no son poca cosa y que ya, bueno, sobre esa región se han tejido incluso teorías como la que planteó Mackinder. Mira, un dato como para comparar en estos términos numéricos, ¿no? Mientras el gasto militar de Israel creció 23.000, casi 24 mil millones de dólares en los últimos 2 años, en Ucrania, en ese mismo periodo, Estados Unidos ha gastado 52 mil millones de dólares en ayuda militar solamente, y es una cifra risible en comparación, 2.700 millones de dólares en ayuda humanitaria. Sí, porque en definitiva el tema de la ayuda humanitaria, tal cual como ocurrió, y esto lo cito a título de ejemplo, solamente ilustración para quienes nos escuchan, bueno, puedan tener una idea de lo que trato de decir. Aquí en Venezuela también hablaron de la famosa ayuda humanitaria, y eso era, digamos, el ardid para una intervención humanitaria. Los Estados Unidos no tienen preocupación real por el tema de los derechos humanos, por el tema de la democracia, por el tema, digamos, los grandes problemas de la humanidad. Si esto fuese así, ya se hubiese paralizado el negocio de la guerra y se hubiese evitado que la confrontación alcanzara los niveles que hoy tienen Asia Occidental, pero también en Europa del Este y por supuesto en varios países del África donde hay grandes conflictos que, como no están allí, digamos, abiertamente involucrados, me refiero de forma directa, las grandes potencias del mundo, bueno, son conflictos sobre los que se habla muy poco. En perspectiva, Fernando, creo que perdimos la comunicación. Estamos tratando de conversar con Fernando Rivero, filósofo y abogado, especialista en gobierno y políticas públicas, analista político internacional, a propósito de este primer año de esta arremetida, esta ofensiva israelí sobre territorio palestino en Gaza, cual le ha costado, es una evidente desproporción. Yo creo que reivindicar el derecho a la defensa, por ejemplo, del Estado de Israel es una atrocidad frente a las consecuencias que ha tenido esta ofensiva israelí, que ha apuntalado las políticas de exterminio que incluso algunos altos funcionarios israelíes han expresado abiertamente. Quería, Fernando, terminar porque ya se nos agota el tiempo. La doctrina israelí del sionismo se puede considerar similar al nazismo. Disculpe, Esther, no te escuché bien. ¿Puedes repetir, por que favor? Si la doctrina del sionismo se puede asimilar o comparar con el nazismo. Bueno, digamos que aunque beben de afluentes religiosos, políticos y teóricos distintos, sí la podemos comparar en los términos de que se pretende exterminar a los pueblos, porque el sionismo y el nazismo tienen, digamos, como idea central la supremacía. Y esta supremacía étnica
en el caso del sionismo, vinculada también al tema religioso, se convierte en un factor, digamos, muy grave. De hecho, Esther, un poco para, digamos, ejemplificar lo que viene ocurriendo, allí salían imágenes publicadas por Hezbollah sobre las insignias del ejército israelí. Y no es solamente, en esa insignia no solamente se ven los territorios ocupados de Palestina, sino se ve cómo Israel tiene, digamos, delimitada una parte importante, no solamente de Asia Occidental, sino también del norte de África, entre ellos, entre otros pueblos, el pueblo de Egipto. Entonces, bueno, el sionismo se fundamenta en ideas religiosas y trata de extenderse a partir del aniquilamiento físico de otro pueblo, y el nazismo también a partir de la idea de la supremacía racial, de ese intento por crear la raza pura, apeló pues a la violencia militar para imponerse a otros pueblos del mundo, y eso le costó, por ejemplo, nada más a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas más de 25 millones de pérdidas en términos de vidas humanas. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado en este día, Fernando. Un abrazo. No, mil gracias, Esther. Un abrazo. Era Fernando Rivero, filósofo y abogado, especialista en gobierno y políticas públicas, analista político internacional. Hacemos la pausa a esta hora y volvemos en minutos.